Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos en nuestras conversaciones con mujeres feministas. En esta ocasión me da mucho gusto estar con una maestra mía, una gran feminista, una mujer con una amplia trayectoria. Estoy hablando de Patricia Mercado. Gracias, Pati, por recibirnos y por esta conversación que seguramente muchas mujeres conocen, pero que también la generación de jóvenes, creo yo, que necesitan refrendar, reconocer estas historias de mujeres como ustedes que han dejado un gran legado para las mujeres. Así es que iniciamos con, a ver, Patti, ¿qué fue lo que a ti te marcó en tu vida para llegar a ser la feminista que eres en este momento? Yo estaba destinado un poco digamos, por mi historia familiar a ser una joven que me casara con un agricultor sonorense, formaba una familia, y como que no me checaba. ¿Qué te puedo decir? Era algo como que no me checaba, Sí. no, No te no, veías no ahí. me veía ahí, no veía eso, ¿no? Entonces, yo discutía mucho con mi madre de que no, de que yo no podría amar a uno solo, que mi amor era todo, a toda la gente y que era mucho más amplio. Y bueno, en fin, ¿no? Este, Así es que, pues, no sé, quizás esa convivencia, digamos, en mi familia, mujeres muy fuertes, mi madre una mujer muy fuerte, mi padre un sol, pero es como ella es la que decide, ella es la que finalmente me salvó. Mi padre era un migrante y de repente lo atrapan y lo meten a vivir ahí en Obregón y el más feliz de la tierra. Entonces, la admiraba mucho, ¿no? Entonces, no, me moví en este mundo de muchas mujeres, empezando por esta fortaleza de mi madre. Y luego cuando me vine a estudiar, que ahí hay una historia también en medio, pero me vine a estudiar a la Ciudad de México, pues luego me relacioné, entre la Facultad de Economía, me relacioné muy rápidamente con otras mujeres feministas, así que fueron mis maestras, Olivia Gall, sobre todo, trotskistas. Yo venía de alguna manera como relacionada con esa corriente política porque yo estudié un año en la universidad. Y el trotskismo fue una corriente política muy avanzada en términos de los derechos de las mujeres. Fue cuando el comunismo y, digamos, no le entraban a esto, todavía era una concepción muy de la izquierda, ligada al tema de justicia, pero no a libertades, muy soviética y tal, ¿no? O sea, donde el tema de los derechos de las mujeres no era algo, digamos, importante en la agenda pública, todo lo contrario, ¿no? Parir madres latinas, más bien usar el cuerpo de las mujeres dependiendo de lo que se necesitara. El tema fue, bueno, entonces yo venía un poco conociendo a esa corriente política. Llegué a la Facultad de Economía, inmediatamente me vinculé, además había mucho sonorense en esa, Susana Vidal es sonorense, ¿no? Carlos Martínez, en fin, otras personas. Y ahí Olivia Gall y otras como Susana Vidales, Heather Dashner, Lucinda Nava, pues ya eran como feministas muy formadas, ¿no? Ya cuando yo llegué a fines de los 70, 78, 79, pues ya era un movimiento, ya estaba la coalición de mujeres feministas y tal. Pues era un movimiento más o menos potente, ¿no? Que hablaban de aborto, que por supuesto el derecho a la no violencia hacia las mujeres, todo el tema de diversidad sexual. Fueron cuando empezó todo el movimiento por los respetos de los derechos homosexuales, de lesbianas, claro. ¿no? Bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Entonces llegué en un momento como muy efervescente de una apertura a una agenda de izquierda por las libertades, que veníamos de una agenda de izquierda por la justicia social y esta era una agenda por las libertades, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, pues el movimiento feminista, desde la perspectiva, por supuesto, de la izquierda misma, ¿no? Desde esta concepción, pero planteando este tema de los derechos de las mujeres. Me enganché muy rápido, como que dije, de aquí soy, esto es exactamente lo que andaba buscando, hay algo que no me checaba. Y en ese momento se formó algo que perdimos con el tiempo, que yo creo que en algún momento ojalá las mujeres jóvenes lo recuperaran, algo que era cuando empezamos a descubrir que lo personal era político, ¿no? Es decir,
lo que me pasa en mi vida, el que yo estuviera destinada para casarme con un agricultor y tener hijos y tal, no tenía que ver con la decisión de mi madre y de mi familia, tenía que ver con una decisión cultural, ¿no? Que hacía que las mujeres, pues, No pensaran otra cosa. exactamente, o sea, no podíamos decidir sobre nuestro destino en nuestra vida porque ya estaba decidido del momento que nacimos, ¿no? Así es. Entonces me iba formando en el conocimiento. Tú sabes, creo que en algún momento tú lo dijiste también, ¿no? O sea, el tema lo has dicho muy bien, o sea, y lo sabemos, o sea, el conocimiento, la información, pues te hace libre, te hace entrar a esto, o sea, finalmente que no haya un regreso, ya no te puedes hacer tonta, ¿no? O sea, realmente vienen los cambios personales, los cambios políticos. Entonces fue como un proceso, ¿no? Me fueron marcando distintas cosas, me fueron marcando esta relación con estas mujeres que yo las veía así como mis maestras, como ya traían el rollo, ya articulaban muy bien, eso que yo no me podía explicar desde Ciudad Obregón, ¿no? Que algo no me checaba. Entonces, bueno, pues ya entré, formamos este grupo autónomo de mujeres universitarias, el GAMU, un grupo feminista de mujeres jóvenes, y teníamos esto que yo digo que ojalá las jóvenes lo recuperaran, que es los grupos de autoconciencia, ¿no? Que formaron las primeras feministas, Marta Lamas, Lucero González, todas ellas, que eran estos grupos donde desde la vida personal llegabas a la conclusión de que esto tenía que ver con un tema cultural, político, social, que, ¿no?, construía en ese momento, no se hablaba de género, pero que construía una forma de ser mujeres, una forma de ser hombres, etc. Claro, claro. Nosotros le pusimos, ya no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero nosotros lo que hicimos era como grupos de lectura. Entonces, a partir de la lectura conectábamos con nuestra vida personal, como ¿no? Pablo Freire. Exacto. Entonces, leíamos capítulos, libros, eran como círculos, ¿no? Pero que eran grupos de autoconciencia en ese sentido, ¿no? Que llegabas a la conciencia feminista, que esto no era natural, que no era normal, a partir también de la lectura, porque finalmente pues éramos universitarias, ¿no? Yo estaba en el núcleo de economía, teníamos en filosofía, en la UNAM, en filosofía, en economía, en ciencias políticas, en medicina. Fue un grupo potente en su momento, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya sigue, digamos, todo el resto de mi proceso. Esta experiencia, como la universidad, como la experiencia familiar, seguramente te fueron marcando, porque pasaste después también al tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ha sido como una bandera también que has enarbolado. ¿Cómo fue que después de esta situación que enfrentas y conoces las situaciones tan indignas en las que vivieron muchísimas y fallecieron muchísimas costureras, ¿no?, cómo pasas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, primero es decir, de manera paralela a mi militancia en el movimiento sindical y a favor después con las costureras de los derechos de las mujeres trabajadoras, pues digamos, de manera paralela se venía fortaleciendo el movimiento feminista muy potente, con una agenda muy clara, que es esta agenda de los tres temas, ¿no? El derecho a decidir, interrumpir un embarazo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el tema del respeto a los derechos en la diversidad sexual, ¿no? Entonces, esta agenda feminista, bueno, pues caminaba, digamos, de manera paralela, ¿no? Yo me acuerdo una costurera, no me acuerdo cuál, una de las dirigentes, porque ahí entraron también a apoyarlas grupos de mujeres lesbianas dirigidas por Jean Castro y otras mujeres muy, digamos, muy firmemente como mujeres lesbianas en esa lucha. Me acuerdo que esta costurera, alguien le preguntó, oye, ¿y las mujeres lesbianas que vinieron aquí a apoyarlas, ustedes qué? Y que dijo, mira, en esta situación en la que estamos nosotros, pues está muy bien. O sea, todas las mujeres, todos los que vengan aquí, pues si son lesbianas o no, si vienen de aquí o de allá, o sea, pues nosotros necesitamos como todo el apoyo, ¿no? Era como en ese momento donde ellas fueron capaces de reconocer reconocer y agradecer, ¿no?, la ayuda que les estaban dando. Entonces había, digamos, un movimiento feminista muy, muy fuerte
donde yo participaba. En ese momento no le llamábamos derechos sexuales y derechos reproductivos, veníamos de la agenda de una maternidad voluntaria, y pasamos, y digamos ahí como ligado a eso el tema del aborto y tal. Y yo siempre fui como muy sin ambajes, digamos, a favor de estos temas, no tenía ningún asunto, ¿no?, que me produjera algún tipo de diferencia. Esa era mi agenda, estaba convencida de ella. Y entonces no me acuerdo si fue más o menos ya llegados al 90, 89, 90, hubo una razzia en una clínica. Una razzia, se llevaron a las mujeres que estaban ahí, pues una clínica clandestina, los médicos, me acuerdo, se las llevaron al Ministerio Público aquí en Benito Juárez, y en esta delegación, y bueno, pues simplemente así como de reacción, pues nos fuimos muchas feministas para allá para ver qué había pasado, un poco para defender a los médicos, para que liberaran a las mujeres, en fin. Entonces ahí se dio como un momento, como una coyuntura donde este tema fue un tema central. Yo ya estaba saliendo un poco de costureras, ¿no? Y fuimos a ver a Marta Lamas de Lorena Paradillo, le dijimos, Marta acababa de llegar de España, se había ido varios años, yo no la conocía muy bien, pues para decirle, oye, pues hubo esta razzia, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Nos acompañas? ¿Hacemos algún tipo de movimiento? Tal. O sea, ahí yo me relacioné, ahí empecé a relacionarme. Yo ya me había relacionado con Marta en el sismo, o sea, ya la conocíamos, luego se fue y luego le dijimos, vimos este tema de la razzia. Y yo espero estar hablando cronológicamente bien, Malú. Está bien, o sea, no te preocupes. primero así, o primero esto y después lo otro. Pero No bueno, importa, estamos conversando. Finalmente los hechos así platicamos. Así sucedieron. Así es. Y entonces, pues ya me metí un poco más a este tema. En medio de esto, entre el 85, 86, 87, formamos Mujeres en Acción Sindical, ¿no? Un grupo donde también estaba Marta, comprometido con el tema del trabajo, ¿no? El MAS. Y pues ya como que a fines, ya 1990, 91, ¿no? Fue cuando se despenalizó el aborto en Chiapas, con este gobernador que luego fue secretario de Gobernación aquí, que bueno, ya nos acordaremos ahora del nombre, sí. Despenalizó el aborto en Chiapas. O sea, un buen día nos enteramos de que se había despenalizado el aborto en Chiapas, ¿no? Creo que fue un intento en aquel tiempo del gobierno priista, donde ya tenía algunos, digamos, la comunidad internacional ya estaba como presionando un poco para que países como los nuestros, en esta mala idea, por esta mala razón de los países pobres tienen muchos hijos, ya que las mujeres dejen de parir y tal, ¿no? O sea, como que eran estas políticas de población donde... No era un tema de justicia ni de salud. No era un tema de respeto a las decisiones de las mujeres, sino un tema de política de población. Así es. ¿No? Había que parar eso y entonces empezó a surgir La Familia Pequeña Vive Mejor, tal, y se aventó el régimen, me parece, en ese momento, a ver qué pasaba, y aparte en una cuestión, pues en un paradigma discriminatorio, ¿no? De pues, las indígenas son las que más paren, entonces vamos a hacer el aborto en Chiapas. O sea, creo que fue no por las buenas razones, pero finalmente, pues muy bien, dijimos, se despenalizó, ¿no? Bueno, desafortunadamente se echó marcha atrás en esta, o sea, la reacción fue fuerte, además la Iglesia Progresista en este momento no nos apoyó, sino que se alineó más en contra del aborto, Samuel Ruiz salió marchando en contra de la despenalización, entonces eso se echó para atrás, ¿no? ¿Estamos hablando de? Estamos hablando de fines de los 80, 88, 89, por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Fueron años muy densos esos, por lo menos para mí, de mucha tarea, de mucha acción, de mucho activismo. Claro. Y bueno, pues ahí otra vez, pues la relación con Marta, pues ya empezó a ser una relación muy firme, muy fuerte. Ahí apareció María Consuelo Mejía. Ella enarbolaba todos estos movimientos. Sí, lideraba eso, para mí, mi maestra, o sea, para mí mi maestra, y bueno, pues la guía de este compromiso por estos temas. Y bueno, tú te acordarás, Malú, que también en México los aires internacionales nos han ayudado mucho. O sea, vienen esas olas internacionales del movimiento feminista que también van marcando agenda, los partidos de izquierda, las Naciones Unidas, ONU Mujeres, en fin. Entonces, bueno, en fin,
Entonces, en el mundo se estaba empezando a plantear, a ver, las decisiones no se pueden tomar ya sin las mujeres, ¿no? Las decisiones venía un cambio como de paradigmas económicos Así muy es. importantes, y bueno, las mujeres no estábamos sentadas en las mesas de estas decisiones. El famoso ajuste estructural que se le llamó en aquel tiempo, o sea, un modelo distinto de desarrollo económico. Y en México pues nos llegó esa ola, ¿no? Nos llegó la ola de, oigan, pues hay que estar, o sea, nosotros ya hemos construido todo entre los años 70 y los años 80, hemos construido el diagnóstico, ya sabemos por qué suceden las cosas, Ya tenemos el ya proyecto muy tenemos el claro. proyecto, ya tenemos las agendas, Sí. la laboral, la económica, la de salud, la de educación, cómo tenemos que tratar eso desde una perspectiva feminista, en fin, y de género, pero pues no estamos ahí, o sea, ¿quién nos escucha? Nosotras aquí, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, donde se toman esas decisiones, y viene un momento para México de una democratización, de un nuevo pacto social, ¿no? Me acuerdo que en Mujeres en Acción Sindical discutíamos eso, viene un nuevo pacto social, viene un nuevo pacto político, y tenemos que estar, porque en el posrevolucionario las mujeres no estuvimos, Así ¿no? es. Entonces, de ahí ahora viene un nuevo pacto social y tenemos que estar. ¿Cómo estamos? Pues entrando a la política. Y en esta, digamos, reflexión, pues entramos, ¿no? Entramos a la política, la coordinadora feminista que le plantea a los partidos, la coordinadora feminista del Distrito Federal, a los partidos candidaturas independientes. Fuimos las feministas las que primero hablamos Sí, de candidaturas sí. independientes, ¿eh? Después, el movimiento zapatista los puso como en toda la parte, digamos, Sí, sí, cívica, sí, ciudadana, lo sí, puso sí. más en la agenda pública. Pero habíamos sido nosotros. Yo me acuerdo hasta mujeres de partidos decían un poco, pues qué atrevidas estas mujeres, ¿cómo que candidaturas sin ser militantes? ¿No? Pero Sí. bueno, entonces, Pero fuiste por los liderazgos, o sea, también cuando tomaste la decisión de vámonos del sindicato, o bueno, formemos vamos, liderazgos y con ajá, esos liderazgos pues entremos a ser políticos, o sea, entremos porque además la reforma política, en aquel momento se hablaba de la reforma política y la reforma del Estado, ¿no? Que en ese momento se tradujo en una reforma político-electoral, que fue la del 96. ok, Entonces, en esa reforma del Estado, me acuerdo muy bien que las feministas nos organizamos para entrar, o sea, ¿qué significaba un nuevo Estado? ¿Qué queríamos en ese en ese nuevo Estado para la igualdad entre mujeres y hombres? Un poco los partidos nos decían, sí, pero ¿ustedes a quién representan? O sea, porque pues mujeres hay muchas, no son ¿por un qué partido. porque no son un partido, porque vamos a presentar, a qué ONG sentamos aquí, a qué asociaciones civiles sentamos aquí? Y era un poco la reflexión de decir, pues mira, tendrán razón, o sea, tenemos que entrarle a la participación política. Y en el 96, nosotras desde Mujeres en Acción Sindical, con otras feministas, le dimos muy duro a que en esa ley aparecieran las asociaciones políticas. Y ahí es donde surge Diversa, Así esta es. agrupación política feminista, que no era ni una asociación civil ni un partido, sino que estaban en medio, reguladas en la ley electoral. Y ahí empieza la participación desde Diversa, ¿no? Como una organización plural, realmente, a lo que fue el Partido Alternativa, donde fue mi candidatura a la presidencia de la República, donde el objetivo también era, pues sabíamos que no ganábamos la presidencia, pero el objetivo era pues posicionar una agenda, seguir poniendo esta Así es. agenda en la agenda pública, en una campaña electoral por la presidencia de la República, donde la difusión de este tipo de derechos, Derechos. digamos, más ligados al ambientalismo y al pacifismo y a los derechos humanos y al feminismo y tal, pues era una agenda que podíamos poner, creo que tal como sucedió, ¿no? Entonces es un poco la trayectoria, digamos, de un activismo mucho más localizado, pues a un activismo por la participación política. Muchas gracias, ha sido Gracias a ti, un Malu. gusto que nos dieras unos minutos. Pues Yo ya creo que veremos todas tus entrevistas, van a estar muy muy bonitas, muy, muy interesantes. interesantes. Ha sido de veras una clase de historia. Una clase de historia, una historia Bueno, de y tú que lucha. sabes dirigirlas, entusiasta, Sí, sí, me que encanta, eres parte me de la encanta. historia. Me encanta esto también. Está muy Pues bien. te voy a pedir un favor, Sí. que ahora además de agradecerte y de reconocerte de verdad de todo tu trabajo en favor de nosotras, de las mujeres, quiero pedirte que a las mujeres y a los hombres que te van a ver, que les digas qué es ser feminista. Bueno, primero ser feminista no implica tener cuerpo de mujer.
los hombres y las mujeres podemos ser feministas. Es pensar que, digamos, es siempre tener pendiente, por lo menos para mí eso significa siempre tener pendiente que las cosas, sobre todo como las dinámicas sociales, la convivencia social, ciudadana, las propuestas, las ideas de cómo queremos seguir construyendo comunidad, sociedad en nuestro país y en el mundo, lo tenemos que pensar desde la perspectiva de cómo eso va a impactar para lograr mayor igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, si yo tomo esta decisión, si yo hago esta acción, si yo hago esta inversión, en este momento yo desde un gobierno, ¿produzco más igualdad o realmente, digamos, estoy ciega ante la posibilidad de que esto solamente favorezca a uno de los dos géneros, digamos, a los hombres o a las mujeres? Es como pensar que el ser mujer y el ser hombre se construyen, que lo femenino y lo masculino se construyen culturalmente, que nada es natural, que quizás lo único natural es la biología, esa no la podemos cambiar, las mujeres nos embarazamos, parimos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces creo que si pensamos las cosas desde esta perspectiva, siempre generar igualdad. Y finalmente, pues, ser feminista también es ser activista, es influir en las cosas, es estar siempre pendiente, ¿no? de si algo me parece injusto, si algo restringe la libertad de alguna mujer, violenta la posibilidad de decisiones y de vida de las mujeres, pues hay que intervenir. O sea, para mí ser feminista es hay que intervenir, no me voy de largo, no digo es natural, no digo ahí luego, sino intervengo para cambiarlo.